Oigan, comenzamos. A ver, hola a todos. ¿Escucha Hanna? ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno. Hola a todos, bienvenido al segundo webinar con Ramiro Ávila Santamaría y gracias por participar en nuestra serie de webinars, dándole una voz a la naturaleza. Mi nombre es Hanna Begovic y soy la coordinadora en la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en Ecuador, una organización y movimiento global que consiste en múltiples organizaciones, comunidades y personas que trabajan juntas para promover el reconocimiento legal de los derechos de la naturaleza. A través del enlace en el chat pueden obtener más información sobre lo que hacemos, quiénes somos. Esta mañana vamos a ver los problemas del paradigma antropocénico y analizar el derecho de los derechos de la naturaleza, la validez normativa, las fuentes, derechos de los seres no humanos, la accesibilidad y los casos que existen para defender la naturaleza. Yo voy a facilitar este webinar junto con nuestra increíble comunicadora, María del Mar Iturralde. Primero, me gustaría pedirles que silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras para que no escuchemos ruido durante la clase de Ramiro. Esto es súper importante. Segundo, me gustaría amablemente pedirles que guarden sus preguntas hasta los últimos 30 minutos del webinar. A las 8:15 más o menos tendremos unos 30 minutos dedicados solo para las preguntas que tengan para Ramiro. Lo que haremos es lo siguiente: si tienes una pregunta para Ramiro, escribe tu nombre en el chat y también si quieres la pregunta. Y Marimar, la comunicadora, te colocará en una lista. Y de esta forma nos aseguramos de no olvidar a nadie y de que el orden sea justo. Durante los últimos 30 minutos yo aviso a cada persona cuando es su turno y cuando sea tu turno, enciendes tu micrófono y cámara también si quieres y haces tu pregunta. Ramiro, por favor, intenta hacer sus preguntas lo más concisas posible para permitir que la mayor cantidad posible de participantes tienen suficiente tiempo para hacer sus preguntas también. Como muchos saben, Ramiro es un abogado ecuatoriano y doctor en jurisprudencia, uno entre muchos títulos obtenidos. Él es sin duda una de las personas más increíbles que he conocido, por lo que me siento muy honorada de trabajar con él y facilitar este webinar. Muchas gracias por escuchar. Ramiro, el escenario es tuyo. Okay, muchísimas gracias, Hanna. Un saludo cordial a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Buen día con todos y con todas las personas que están aquí presentes. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es dar una idea general de lo que significa una teoría de los derechos de la madre tierra. Tenemos algunas premisas que vimos en el webinar número 1, en el anterior. Y en el anterior básicamente vimos algunos fundamentos de carácter epistémico y también algunos fundamentos de carácter jurídico. La idea de la clase pasada es básicamente que para entender los derechos de la naturaleza se necesita otra conciencia, otra epistemología y estar abiertos a otra concepción del derecho. Como ustedes van a ver, hoy día, en la teoría del derecho que vamos a ver el día de hoy, si es que no se tiene esa conciencia ecológica, y si no se tiene esa conciencia de que estamos frente a un paradigma totalmente diferente, que requiere una epistemología transmoderna o de la modernidad barroca o modernidad alternativa, como ustedes quieran llamarles, en donde sentir es importante, donde la racionalidad no tiene que ser fría, sino que tiene que ser caliente, como decía el Patricio Guerrero, desde el corazón, donde tiene que haber una decolonialidad y donde también otras alternativas y otras formas de entender el mundo caben. El texto fundamental de la charla de hoy es el gran Cormac Cullinan. Cormac Cullinan escribió este libro, esta es la pasta de la segunda edición. Estamos ansiosos por intentar traducirle y ojalá salga aquí en Ecuador este libro. El libro se llama Wild Law, el derecho salvaje, y es un manifiesto a la jurisprudencia de la tierra, como le llama él, o al derecho de la tierra, como quieran llamarlo. La idea del Wild Law a mí me parece que es básicamente el primer intento, al menos que yo conozco, que hace
el derecho a la tierra desde bases jurídicas, no ecológicas, no epistémicas, sino de bases jurídicas. Hay algunas cositas aquí que ustedes van a ver que son tremendamente novedosas y también tremendamente importantes para intentar desarrollar este derecho de la tierra. El libro tiene 3 capítulos. En mi presentación yo le voy a hacer un poquito desordenado el cuarto al primero y cosas así. Y perdón, Cormac, si es que le rompo su estructura original. El libro tiene tres capítulos. El primero tiene que ver con la importancia del derecho y la institucionalidad, que le llama gobernanza, para la vida en común. Va a partir de una idea de que la vida que como se está gobernando ahora, o como se está administrando ahora, tiene que ver con un derecho y con una institucionalidad que está hecho para la muerte, digamos. Entonces, hay que repensar esa gobernanza. El capítulo segundo tiene que ver con una descripción de cómo es el derecho y cuál es la realidad que estamos viviendo. Y el capítulo tercero entra ya de lleno en lo que sería la teoría del derecho y lo que sería la gobernanza de la tierra, que implica, por supuesto, un derecho diferente. El libro de Cormac, y Cormac en particular, al igual como Dussel hace en algunos de sus textos, tiene algunas experiencias personales y vivenciales. El libro arranca con Cormac observando las hormigas, observando pacientemente las hormigas, cómo funcionan, cómo se mueven, cómo se organizan, hacia dónde van, qué es lo que llevan, y al mismo tiempo al oso hormiguero que es parte de la relación de las hormigas. Y se pregunta cosas como esa relación entre el oso hormiguero y las hormigas. ¿Por qué el oso hormiguero, por ejemplo, no arrasa y extingue a todas las hormigas? ¿Y por qué las hormigas también necesitan del oso hormiguero? Y ahí él hace una linda metáfora que aparece en varias partes de su libro, que es esta idea de que las hormigas y el oso están sintonizando con la sinfonía universal. La sinfonía es, como ustedes saben, una pieza musical compleja que requiere una estructura de armonización entre varios instrumentos y varios músicos, y la idea de armonizar con la sinfonía de la naturaleza tiene que ver que cada paso de una hormiga, cada sorbo del oso hormiguero está estrechamente ligado con las estrellas, con el agua, con el aire, con la tierra, y hasta con Cormac, que está mirando a las hormigas. Cormac parte de un principio fundamental, que las normas tienen que estar sintonizadas con el objeto regulado. Y si ustedes se ponen a ver las normas que hacemos los seres humanos, como por ejemplo el contrato, está solamente sintonizado a la lógica de los dos seres humanos que están haciendo el pacto. No están en armonía con el resto de bienes o el resto de cosas que rodean al contrato. El contrato, y en general todas las leyes humanas, solamente están mirando el interés de una de las especies. Desde la lógica de que el derecho tiene que reflejar la cualidad del objeto regulado, lo que está haciendo el derecho humano es que está reflejando la cualidad de los intereses de las personas que acuerdan, no del objeto que está regulado. Si ustedes miran, por ejemplo, el mundo campesino o indígena o el mundo del trabajo con la tierra, el campesino, cuando necesita sembrar y cosechar, tiene que estar observando la forma como funciona la tierra, el agua, los pesticidas naturales,
los productos que están alrededor de lo que está sembrando. La luna, para un campesino la luna es muy importante. Y en la lógica del derecho a la naturaleza, ese campesino está observando normas que no tienen que ver con el interés humano, sino que tienen que ver con el interés de la semilla. Si es que el ser humano, y esto quizás nos ha pasado a muchísimas personas que hemos intentado sembrar o cosechar o lo que sea, una plantita de marihuana en nuestras casas, si es que no tienen, si no conocen de cómo funciona la tierra, cuál es una tierra fértil, si no conocen cómo tiene que estar expuesta la planta al sol o a la sombra, es muy posible que esa plantita se muera. La lógica ahí es que no conocemos el objeto de regulación en términos jurídicos, que es el funcionamiento de todos los elementos que son importantes para que se produzca una planta. Esta pregunta se hace, Cormac, ¿cuándo la ley es efectiva para regular un comportamiento? Y aquí en el derecho humano, la respuesta va a ser cuando reconoce el interés del humano, y en el derecho de la naturaleza va a ser cuando reconoce la esencia de lo regulado. ¿Qué significa una semilla? Que es un ser que tiene una vida en potencia. Es tremendamente importante. Y entonces tenemos, esta es una idea recurrente en la exposición y en el libro, siempre vamos a tener dos tipos de derechos. El derecho civilizado, entre comillas, y el derecho salvaje, el white law. El derecho civilizado tiene estas características y estos objetivos. La una es regular, que es una norma es la que regula las conductas de las personas, va a decir cualquier manual de derecho. Una buena regulación es la que ordena a todos los elementos para que cumplan los fines que se determina el humano. Ordenar es fundamental. La otra, por supuesto, es controlar que cada una de esas partes cumpla con su objetivo. Y uno de los efectos casi lógicos es que va a intentar uniformar. Para el derecho civilizado, uniformar es la mejor forma de controlar. Y controlar es la mejor forma de regular. Y la mejor en el sentido de que es la más eficaz. Si ustedes se dan cuenta, el mundo de los seres humanos, el mundo de esta aula, el mundo del webinar, tiene toda esta lógica. Hay que regular, comenzamos a las 7:15, hay unas reglas, no hacen preguntas ahorita, hacen preguntas a las 7:15, los estudiantes que están aquí tienen que hacer un registro de asistencia, están sentados de una forma horizontal, cada uno en un puesto semejante al de la clase pasada, todos están controlados, hemos pedido que se apaguen los teléfonos y están de alguna manera también uniformizados en la forma de comportarse frente al aula. Esto es, digamos, este es un típico espacio civilizado entre comillas. El derecho salvaje, y esto es un paradigma completamente distinto que, por supuesto, rompe la lógica del ser humano moderno, es al revés. Es profundamente irregular. Solo basta ver, por ejemplo, la forma de un árbol o de una flor, o nuestros rostros, que son salvajes. Si nos sacamos el maquillaje, los lentes, todas las cosas artificiales, el shampoo y no sé qué cosas que usamos para estar aquí, ustedes van a ver que todas las formas, todas las caras, todos los rostros, todos los ojos, todas las bocas de las personas que estamos aquí, a pesar de ser miles de millones de personas que habitamos el mundo, todas son irregulares, todas son diferentes. La idea de perfección como, por ejemplo, el teléfono iPhone o los teléfonos celulares, que son absolutamente limpios, brillantes, planos, perfectos. Son hay un sonidito por ahí que está... Ya, ahorita no hay. Ya, perfecto. La otra es el desorden aparente. Esto podemos discutir con la teoría del caos y la física cuántica, no sé qué. Pero la idea es que no se regula
por los mismos patrones que tenemos los humanos, de uniformarnos, de estar verticales, horizontales, jerarquizados, sino que hay, digamos, un orden distinto, que desde el mundo civilizado le vamos a llamar desorden. Hay desinhibición, porque cada ser cumple su rol de forma espontánea, y en cambio los humanos somos profundamente inhibidos. A veces nos desinhibimos cuando tomamos un poco de alcohol hasta cierto punto y nos sale el ser salvaje, pero en general el mundo natural es un mundo que no tiene estas restricciones artificiales que tenemos nosotros a través del derecho o a través de la moral. Todos estos comportamientos sexuales, los comportamientos alimenticios, todos tienen que ver con inhibiciones. Esa lógica de Norbert Elias, que algún día lo mencionamos, de por qué tenemos que usar los cubiertos, por qué tenemos que tener ciertos patrones en la alimentación, sentarte en una mesa alrededor de la sal, la cosa, la comida, el plato y todas estas cosas, son en el fondo cosas que nos inhiben de nuestro ser natural salvaje. Entonces el mundo salvaje es desinhibido, y el mundo salvaje, esto es una de las características más importantes, es diverso, es múltiple, mientras más biodiverso sea, es más rico, es más armónico, más equilibrado. Entonces las dos perspectivas son radicalmente distintas. El libro, por supuesto, intenta promover la energía, la forma de entender el mundo desde el lado salvaje. Y el derecho salvaje no es otra cosa que el reconocimiento y la encarnación del sistema de vida de la Tierra. Si yo diría, ¿cuál es el derecho civilizado? Habría que cambiar tierra por el humano. Reconoce y encarna el sistema de vida de una especie que es la humana. Entonces, el derecho salvaje lo que hace es poner el centro de atención, por eso es biocéntrico, en la tierra, y lo que Cormac va a llamar la gran jurisprudencia o el gran derecho. Quisiera poner un ejemplo concreto para entender los dos paradigmas del derecho civilizado y el derecho salvaje, entre comillas. Y a mí me parece que el plástico puede ser un buen ejemplo. Ustedes saben, la India hace un par de días, estamos junio del año 2018, por el Día del Medio Ambiente, le dedicó particular atención al plástico. Y en la ley del mercado, en la lógica humana, si es que dejas de ver la tierra o la naturaleza y solo ves el humano, la idea es que vas contra el wild law, contra el derecho salvaje, porque disminuyes la vida. ¿Qué ha pasado con el plástico? Y aquí quiero hacer referencia a un libro que me encanta, que además tiene que ver con el plástico, que es La caverna de José Saramago. El personaje principal de La caverna se llama Cipriano Algor. Cipriano Algor es un señor que trabaja con el barro, es un alfarero. Y la concepción que tiene Cipriano Algor del barro se va notando a lo largo del libro. Y básicamente una de las cosas fundamentales del barro es esa relación que tiene el ser humano, las manos, la carne, la temperatura de tu cuerpo con el barro y el agua. La relación del barro tiene que ser una relación muy estrecha y muy paciente. Cada pieza hecha de cerámica con las manos siempre es diferente. Y cada pieza tiene que ser tratada, cuando ustedes le ven a Cipriano, cuando describe lo que significa ser alfarero, tiene que ser tratada con amor. Porque si ustedes se descuidan en la temperatura, esto se quema, esto se rompe. Si es que no ponen la cantidad suficiente de agua, se deshace. Entonces, una relación en donde tienen que conocer la arcilla y tienen que conocer todo lo que rodea a la arcilla. El problema que tiene Cipriano Algor es que cerca de su lugar de trabajo, que es en el campo, han puesto un gran centro comercial, un mall, el centro. En el libro le llaman el centro. Y el centro comienza, digamos, lo que suele suceder con estos grandes centros comerciales,
es que comienza a quebrar a los pequeños productores y pequeños distribuidores que giran alrededor del centro. El centro va creciendo y lo que se llamaba la zona verde, por ejemplo, cada vez es dominada por fábricas, por plástico, por veredas, por pavimento. Cipriano Algor tiene un yerno y el sueño del yerno es ser guardia de seguridad en el centro y el súper sueño del yerno es ser jefe de seguridad en el centro. Al ser jefe de seguridad en el centro tiene una ventaja particular para el yerno, que es vivir en el centro, tener un departamento en el centro. Cipriano va a reflejar el derecho salvaje y el centro y el yerno van a reflejar el derecho civilizado. El drama de Cipriano comienza cuando en el centro comienza a venderse el plástico. Y por supuesto, el plástico desplaza a la cerámica. Y en muchos sentidos, la gente moderna, la gente civilizada, le parece que el plástico es mucho mejor que la cerámica. Interés humano. Es más barato, se cae, no se rompe, dura mucho más, es más liviano, es fácil de guardar, los usos son múltiples del plástico y se puede botar y como es más barato, se puede comprar otro. Cuando en el centro comercial le explican esto a Cipriano, Cipriano le parece ridículo porque dice, ¿y quién hace ese plástico? Y el plástico se puede comer. Y el plástico es hecho con las manos de la gente. Y el Cipriano no entiende esta lógica. Lo cierto es que los productos de Cipriano, él lo entierra, acaba enterrándolo en un lugar y dice, ojalá alguien después de 1000 años sea arqueólogo y pueda ver la forma en que vivíamos en el siglo XXI. Cipriano no puede vender sus productos y no le queda otra que vivir del yerno, en la novela, esto que estoy contando, Cipriano intenta después hacer varias cosas con el barro, todo es imposible, le dicen hacer, oye, tienes que ser creativo, haz figuras de lo que sea, todo le va pésimo porque el plástico le desplaza. En la novela acaba Cipriano viviendo en el centro comercial y por lo tanto el yerno acaba siendo ascendido. Y Cipriano es un tipo que cuando entra en el centro comercial todo le parece artificial. Entonces dice, ¿cómo podemos vivir en un departamento? Necesitamos la luz artificial, necesitamos aire acondicionado, cuando es cuestión de abrir la ventana. No puede estar mi perro encontrado porque es prohibido. Y comienza a tener estas dificultades de la vida civilizada. El nudo con el que se acaba la novela tiene que ver con que descubren en la base del centro comercial algo que es un secreto. Y al yerno le mandan a vigilar que nadie entre en esa zona. Cipriano se cuela en entre la seguridad y toda esta cosa, llega hasta el fondo y descubre que el secreto es cadáveres. Y lo que piensa es, todo este mundo civilizado, todo este centro comercial se basa en la muerte. Cipriano decide salir del centro comercial y le dice al yerno, oye, esta no es forma de vida, así no quiero acabar mis días, tiene que haber algo mejor. En términos de Cormac diría, me voy hacia lo salvaje. El yerno se da cuenta que también la estructura es una estructura artificial de vida sin mucho sentido y le sigue al yerno. Y al final agarran su perro, se suben en un auto y se van. Yo diría, se van hacia el mundo salvaje. Este es el enfrentamiento entre dos formas de vida. Los datos que han circulado esta semana son estos, basados en un estudio que se llama Future of the Sea, de un señor que se llama Thompson. La idea es que el mundo contemporáneo, y si ustedes se dan cuenta, solo mirando lo que usamos en lo cotidiano, yo, por ejemplo, esto, el plástico es el ser más cercano, el ser, entre comillas, más cercano que tenemos alrededor. Mientras más lejanos estamos de la naturaleza, estamos más cerca del plástico.
300 millones de toneladas de plástico se han producido en el año 2017. Se calcula que en el año 2027, o sea, 10 años después, vamos a tener 600 millones de toneladas si seguimos con nuestro mismo patrón de consumo. Hace 10 años teníamos 50 millones de toneladas. Solo fíjense la proporción. Hemos aumentado 4 veces en 10 años y vamos a duplicar en 10 años el consumo de plástico. De ese plástico, 5 billones de bolsas de plástico se hacen al año. Ustedes van a ver cuando van a un centro comercial o a cualquier parte, casi todos les dan bolsas de plástico. Y lo peor de todo es que esas bolsas de plástico, el 50% del plástico se usa una sola vez. Para producir todo este plástico, necesitamos sacar de la tierra 17 millones de barriles de petróleo. De esos, 30 millones vuelve al océano. Al año mueren, sacando, digamos, la forma de consumo que tiene que ver con la pesca. 100,000 animales mueren al año por consumir plástico. Lo peor de todo es que el agua que estamos tomando, el 90% del agua embotellada tiene residuos de plástico. O sea, estamos comiendo plástico. No solamente que vivimos de plástico, sino que estamos consumiendo plástico. Y al consumir plástico, miren cómo en la integralidad, cosa que no ve el derecho civilizado, en la integralidad se afecta la vida animal, se afecta el mar, se afecta la sangre de la tierra, que es el petróleo, se afecta absolutamente todo el sistema de vida. Por eso Cormac dice que el derecho civilizado es un derecho que disminuye la vida. Es un derecho que restringe las potencialidades de los seres vivos, y en este caso son las nuestras también. Si alguien se preguntara, por ejemplo, ¿por qué tenemos tantos índices de cáncer? Acá puede estar una de las respuestas en el plástico. Cipriano Algor dejó esta vida del plástico y se fue hacia otro mundo diferente, y Cormac nos está diciendo, salgan del derecho civilizado, váyanse al derecho salvaje. El derecho civilizado, aquí están dos sistemas jurídicos. La vida, por supuesto, es más compleja de lo que hacen los patrones y las categorías conceptuales, pero las categorías conceptuales sirven para mirar las cosas. La división entre derecho civilizado, que viene del derecho civil, que es la columna vertebral del derecho que nosotros estudiamos en las aulas, mira a la naturaleza y tiene características diferentes. La una es que todo es bien, todo es cosa. Todo está sujeto al derecho de la propiedad. El libro segundo del Código Civil, el de los bienes. El libro cuarto del Código Civil, el de los contratos y de los negocios. Todos son cosas. Y el ser humano, digamos, es el dueño de esas cosas. Y el ser humano tiene estos derechos de uso, usufructo, disposición. El ser humano se basa en, el derecho del ser humano se basa en cumplimiento de fines, de metas. ¿Cuál es la idea del contrato? Es satisfacer las necesidades de las dos personas. ¿Cuál es el objeto de la planificación? Es tener un desarrollo sostenible. ¿Cuál es el objeto de una empresa? Es acumular, multiplicar las acciones y acumular ganancias. Y la idea es esta de la uniformidad. El ejemplo por excelencia, sin duda, es el monocultivo y el extractivismo. Por ejemplo, en el extractivismo, si ustedes ven por lógica de proceso, ustedes van a ver que todo está uniformizado. Igual que el McDonald's. Ustedes pueden entrar al McDonald's en Islandia, en Serbia, en Rusia, en Sudáfrica, que es el lugar de Cormac, en Ecuador. Está todo estandarizado, es uniformizado todo. Lo uniforme, al ser civilizado, le da tranquilidad y le da confianza. El monocultivo es otra. Si ustedes se van a terrenos cercanos a lo que es Quito, donde estamos, hay muchas floriculturas. Y ustedes van a ver que los terrenos de las florícolas y en general de las productoras de las compañías, las bananeras, de la producción de soya, los cacaos, ustedes pueden ver hectáreas de la misma disposición de la tierra, de las plantas, con rutinas súper uniformes, con pesticidas y con horarios y calendarios. En cambio, el derecho salvaje, en lugar de mirar cosas,
mira desde una lógica de sistemas, son relaciones. Y la idea de las relaciones es que un ser alimenta a otro y otro al otro, y entre todos tejen una red en que la vida se hace importante y se hace posible. En lugar de mirar fines, se miran procesos. Por eso la idea que está en la Constitución ecuatoriana de los ciclos de vida es importante, porque son procesos que se cortan, que se interrumpen, que se desarticulan. Y la otra cuestión es la diversidad, es terriblemente importante. Cuando ustedes oyen a las mujeres amazónicas y en general a los indígenas que protegen la Amazonía, siempre destacan que el todo es importante y que el animalito, el loro, la serpiente, el jaguar, el delfín rosado, todos son importantes para la reproducción de la vida. La diversidad, en cambio, al civilizado le molesta, le choca, le estorba, le impide, digamos, ser civilizado. Aquí hay un cuadrito de las diferencias. Un capítulo entero, el Cormac se dedica a una cuestión, digamos, que es como coincidente en cualquier estudio ecológico, y esto me voy a pasar rápido. Las cuestiones que él mira como una justificación más para salir del derecho civilizado es los efectos que está produciendo el derecho civilizado. Sobreexplotación. Ustedes saben que el primer mundo global está intentando o está tratando de conseguir terrenos en el sur global para producir en el futuro, porque muchos de los espacios físicos están ya desiertos, los bosques están cortados, los ríos están contaminados. La película Wall-E es, digamos, quizás un ejemplo de lo que puede ser el mundo si es que seguimos con el derecho civilizado. El mundo como un gran basurero y el ser humano teniendo oxígeno artificial en el espacio y buscando un planeta donde vivir. El 60% de los ecosistemas están degenerados. Por eso estos espacios pequeños que tenemos ahora, el 80% de las zonas más biodiversas del planeta están en lugares donde existen pueblos indígenas. Y esto nos dice mucho de la forma de vida que tenemos que aprender. Extinciones masivas, aquí solo cité un ejemplo. Todo esto que estoy mencionando es los últimos 100 años. La cuestión del hambre, si alguien quiere saber lo que es el hambre, digamos, en su más profundo sentido, el libro de Caparrós puede ser un libro importante. El sistema de vida nuestro genera una exclusión enorme que los economistas ya han llamado la atención, los informes de Oxfam, el libro de Stiglitz que se llama el 1%, todo esto, digamos, es parte del sistema. En general, todas las respuestas que estamos dando, por ejemplo, a estos síntomas son contraproducentes, porque lo que está haciendo el derecho humano es dar respuestas humanas y esta confianza en la tecnología de que algún día todos estos problemas los vamos a superar. Esto es varias personas. Yo recomiendo un libro de una señora que se llama Elizabeth Kolbert, que se llama La Sexta Extinción, donde ella narra con vivencias y con estudios cualitativos esto que no es retórico. Han existido 5 extinciones en este planeta. Muchas de esas tienen que ver con meteoritos que cayeron, con erupciones masivas del volcán que impidieron que la luz del sol se filtre, y esto hizo que los grandes animales se extingan, que la vida en la Tierra se congele un tiempo, yo qué sé, todas estas cosas. Pero lo que llama más la atención a los estudiosos de la Tierra es que todas las extinciones en las regeneraciones se producen en millones de años. Por ejemplo, entre la quinta y la sexta que estamos viviendo han pasado 65 millones de años. El ser humano, desde que existe, como somos más o menos ahora que es 100,000 años antes de Cristo, nunca nosotros en la vida hemos podido ver la extinción de un ser vivo, porque toma millones de años, salvo estos últimos 100 años.
En estos últimos 100 años nosotros estamos viendo cómo especies desaparecen. Hace poco tiempo, año 2018, vimos el último rinoceronte blanco que murió en un zoológico. Hace no mucho tiempo murió una de las tortugas emblemáticas también de Galápagos, que era de estas gigantescas, el solitario George. Y esto está pasando, estamos viendo cómo el cóndor ahora, si ustedes quieren verlo, algún momento aquí en Quito, donde vivimos, donde está haciendo este webinar, hay una montaña que se llama el Pichincha, que tiene tres cerros, que es el Guau, el Ruco y el Padre, y hay una montaña muy linda que nos mira a la ciudad que se llama el Cóndor Huachana, que algún momento era la casa del cóndor. Ver un cóndor en la ciudad es imposible. Si alguien quiere ver un cóndor en Ecuador, tiene que ir a ver el escudo nacional o tiene que ver a un cóndor realmente moribundo en el zoológico de Guayabamba. Esto es tan triste cuando el cóndor es uno de los animales más emblemáticos de los Andes. Entonces estamos viviendo ante una sexta extinción. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? La tierra nos gritan, cambien el derecho que están teniendo, cambien las instituciones, cambien su forma de ver. El problema es este. Tenemos una soberbia tan grande que actualmente el ser humano, de todas las millones de especies que existen, de insectos, de mamíferos, de vegetales, de aves, de todas, la única especie que mira al ser humano para hacer su derecho es al ser humano. Este es el problema. Es un problema que a nosotros mismos nos está afectando. Estos son algunos adjetivos que yo he sacado del libro de Cormack, que aparecen a lo largo de su texto. Somos autistas. El autista es, con perdón de las personas que son autistas, pero la idea de la persona autista es una persona que se encierra en sí mismo y que sociabilizar es difícil. Y la idea del ser humano autista es que no tiene capacidades para socializar con las otras especies que no sea a través de la forma dominante. Criar para matar, criar para cazar, ver al océano como un gran reservorio de alimentos y no como un ecosistema. El otro, miopes. Miope, bueno, yo soy miope, somos las personas que, si no tenemos la ayuda de un aparato como los lentes, simplemente se nos distorsiona o vemos de forma diferente el mundo que nos rodea. Nosotros sin lentes vemos como un cuadro de Van Gogh casi todo, que a veces es como una buena experiencia, pero en general no te sirve para manejar, para conducirte, no sé qué. La miopía es una deficiencia de la vista que impide ver las cosas con claridad. El derecho y la epistemología humana es miope, no nos permite ver las otras especies. Y si es que las vemos como molestia. Solo hay que ver cuando el civilizado vamos a la selva. El mosquito, el calor, la humedad, el miedo a la serpiente, el río que te come, no sé qué cosas. Otro adjetivo, somos petulantes. Y esto tiene que ver con el racionalismo científico. El ser humano es el único que se cree racional. Y cuando nosotros reconocemos la racionalidad de otros seres, como por ejemplo el orangután o los delfines, estos que a veces pasan, en las que los humanos les vemos en estas piscinas donde hacen acrobacias, cuando les reconocemos algo de racionalidad al perro, siempre estamos pensando que la racionalidad del humano es la mejor. Esto es, digamos, como espontáneo. Porque creemos que hablamos, porque creemos que pensamos, porque creemos que tenemos tecnología, porque creemos que podemos hacer Estado, política, democracia y no sé qué cosas. El ser humano es fetichista y solo esto basta con ver nuestra relación con los teléfonos inteligentes celulares. Es muy posible que nosotros tenemos más relación con nuestro teléfono, no, estoy casi seguro, que con la naturaleza. Es seguro que ustedes topan mucho más, y todo lo que significa naturaleza van a tener que lavarse las manos o tener que limpiarse. Y van a usar químicos para limpiar su pantallita de teléfono. Y esto es fetichismo. El fetichismo es creer que un objeto es tremendamente importante
porque nos puede ayudar a mejorar la vida. Y si nos damos cuenta, todos los objetos que el mundo civilizado usa tienen que ver con el plástico y tienen que ver con lo artificial. Y esta es una palabra muy dura también. En el fondo, si hay una especie que es la que predomina en el mundo, y esa especie hace su derecho a imagen y semejanza, y no ni siquiera del ser humano en general, sino de las élites que gobiernan el mundo, es decir, del 1%, es una dictadura, sin duda alguna. Es una dictadura. Entonces el problema es este, la gran conclusión es esta. Todas estas catástrofes que hemos visto con el plástico y con la sexta extinción, tiene que ver que el derecho o lo que regula la conducta de los seres humanos está hecho solamente para relacionarse con seres humanos. De ahí la consecuencia. Cormac en uno de sus capítulos hace un recuento interesante sobre el origen de las empresas, el origen de las sociedades. Si ustedes recordarán las clases de derecho civil, las sociedades aparecen en el Código Civil ya, en el libro de las personas, en el libro primero, cuando está regulado. Si ustedes ven el Código Civil, en el fondo, el Código Civil, digamos, es el conjunto de relaciones para poder administrar la naturaleza, o sea, los bienes, los objetos. Y ahí aparece la sociedad. La sociedad después se va derivando. Cormac hace un recuento histórico de las sociedades originales, y en las sociedades originales el objetivo de toda sociedad era el bienestar común. Era cómo nos asociamos para hacer una minga, cómo nos asociamos para distribuir mejor los alimentos, cómo nos asociamos para producir mejor los alimentos. Y después, 100 años después, esto deriva en un grupo humano que se junta para arreglar mejor su vida, se convierte en un grupo humano que llega a tener un poder tan enorme de acumulación de riqueza. Se calcula que 50 empresas tienen el 60% del PIB mundial, por ejemplo. Y aquí hay parte del problema. Y si ustedes se dan cuenta, todo el derecho internacional, todo este pluralismo jurídico conservador, que tiene que ver con los contratos, con los acuerdos de libre comercio, con lo que promueve el órgano mundial de comercio y todas estas cosas, tienen que ver con el derecho de esas pequeñas empresas transnacionales. Ahora mismo, por ejemplo, el Ecuador acaba de dar una solución de no declaración de impuestos para promover las inversiones extranjeras y cosas de estas, que en el fondo es el derecho de las grandes empresas. Vengan al Ecuador que tenemos mucha ganancia, que les cobramos poco y les garantizamos con la fuerza pública, si ustedes son empresas mineras contra esos revoltosos indígenas, todo esto es el derecho de las grandes empresas. El Cormac tiene una virtud interesante porque va del derecho, va a la vida, vuelve al derecho, va a la vida, y se hace muchas preguntas a lo largo del texto. Una de esas es, el derecho es importante. Si ustedes se dan cuenta, el derecho no está mucho en la agenda del ecologismo radical, que más está enfocado en las prácticas y es importante. Pero al final, nosotros, digamos que tenemos alguna preocupación por el derecho más allá del contenido que le pongan, es importante porque es el que regula nuestro comportamiento. Nos promueve ciertos comportamientos, nos inhibe otros, nos prohíbe otros. De ahí viene el derecho administrativo, con el derecho penal, el derecho constitucional y todas estas cosas. Y la otra es que el derecho refleja valores. De ahí, por ejemplo, la importancia que constituciones como las andinas, como la boliviana, la ecuatoriana, tengan ya otros valores distintos a los típicos que nos heredamos de hace 200 años del sistema liberal. El Cormac pone una metáfora interesante y dice, el derecho humano es como el marco de un cuadro. Y el derecho humano te establece fronteras. La primera frontera es que lo único que va a regular el humano son las relaciones entre los humanos. Y entonces es como este cuadrito de aquí, y lo que está en blanco, digamos, es lo que el ser humano mira. Y lo que el ser humano no mira,
acuérdense, la epistemología de la ceguera y la sociología de las ausencias de Boaventura de Sousa Santos, es todo un mundo tremendamente complejo. Lo que sabemos del mundo que está alrededor del marco, lo sabemos por la biología, la antropología, la geología, y ninguna de esas ciencias y ninguno de esos científicos, cuando establece la física, cuando establece reglas, está pensando en el derecho. Está pensando en las reglas de la física, está pensando en las relaciones de ciertos ecosistemas, pero no está pensando en el derecho. De alguna manera lo que propone Cormac es romper este cuadrito y que este cuadrito se expanda hacia lo más, hacia lo general, hacia lo holístico. Esto va a implicar ciertas cuestiones para los juristas que son más complicadas, que significa que nosotros tenemos que establecer puentes con lo que se llama las ciencias naturales. Y esto se va a ver con mayor detalle enseguida. Cormac sostiene que si es que el derecho es una herramienta que regula conductas y relaciones, y si es que el derecho puede promover otras e inhibir otras, cambiando el derecho se pueden hacer cambios sustanciales en la forma de vida. Y para cambiar el derecho hay que cambiar la forma de pensar y la forma de ver el mundo. Voy a poner algunos ejemplos de cómo el derecho mira y cómo podría mirar. Por ejemplo, en el derecho de la elitista, en el derecho hegemónico, en el constitucionalismo de la opresión, cómo se mira los sujetos o los objetos regulados, como objetos que pueden ser explotados. Puedo mirar yo que hay ahí una colonialidad, que hay una jerarquía, puedo mirar que hay represión. La represión puede ser vista como orden o puede ser vista como violación de derechos. Esta es una metáfora que aparece con frecuencia y varias veces en el libro de Cormac. Cormac afirma, yo les he dicho que como los buenos libros son biográficos, en muchas cosas el libro de Cormac es biográfico, y Cormac cuenta que cuando él nació y creció en el apartheid sudafricano, y a él le pareció absolutamente natural todas esas relaciones de barrios para personas blancas, barrios para personas afros, unos lugares, unas regulaciones, unos derechos para unos, otros derechos para otros, una forma de identidad distinta, colores de cédulas distintas. Esto le parecía natural. Cormac, cuando tiene 18 años, se va a capaz que, cuando estoy diciendo 18 años, capaz que es 17, 16 por ahí. Cuando es joven o acabando el colegio, lo que sería para nosotros más o menos 18 años, se va a un campamento a Australia. En Australia, por primera vez, se junta con población afro, y hay una persona blanca que le dice a él que le va a escribir a la novia, y la novia es negra, es afro. Y dice que le causó tanta impresión que una persona blanca esté con una afro, y se comenzó a cuestionar esto del apartheid. Cormac vive también el post-apartheid, todo esto que conocemos, la salida de Mandela, la cuestión de los afros al poder, la ruptura del sistema de división, y a él le parece que el cambio entre una sociedad segregada a una sociedad integrada fue relativamente fácil en el tiempo, porque también eso significó lo que él está sosteniendo, que si cambias la conciencia, cambia el derecho, y si cambia el derecho, cambia la forma de vida. Impensable hace 50 años que un afro esté en el poder en África. Ahora es súper común. Luego hay cosas que todavía hay deuda en Sudáfrica, todavía sigue existiendo estos barrios segregados y todas estas cosas, que tiene una estratificación que tiene que ver con clase social y estas cosas, pero digamos, el sistema de apartheid no es abrazado por Sudáfrica, está proscrito y nadie sostendría algo parecido.
Algo parecido podríamos decir con el sistema fascista de Alemania entre 1933, 39 si quieren, hasta el 45, que era un sistema que existía, que se naturalizó, que se normalizó y que después fue proscrito. Entonces el derecho es importante, puede cambiar formas de vida y puede cambiar concepciones. Hay un capítulo muy lindo del libro de Cormac que dice, oigan, un buen consejo para poder cambiar nuestra conciencia, y es el recordar quiénes somos y de dónde venimos. Y si ustedes ven el proceso evolutivo del ser humano, al final, en millones de años, nosotros hemos sido varias veces animales. Algún momento nosotros fuimos agua, solamente agua, y salió algo parecido a una ameba, un virus, algún ser, alguna proteína, yo qué sé, que se fue convirtiendo, complejizando, y algún día fuimos vegetales, y algún día nos convertimos en animales, y soberbiamente algún día fuimos seres humanos. Pero si recordamos quiénes somos, somos todo lo que está en el planeta, todo lo que está en la Tierra, todo lo que está en el universo. Somos, como dice esa canción de Drexler, polvo de estrellas. Somos polvo de estrellas. Y a pesar de que en la religión judeo-cristiana católica nos recuerdan los miércoles de ceniza que somos polvo y polvo nos convertiremos. Eres ser humano, eres polvo, serás alimento de gusanos, pero no nos olvidamos pronto. Somos todo esto. Yo siempre me acuerdo en uno de los tribunales éticos, una indígena norteamericana que iba a dar su discurso y entonces se para frente a todos, comienza a respirar duro, se oye en el micrófono la respiración de la señora, respira, respira, y luego comienza a decir, yo soy aire, no puedo vivir sin aire. Y luego dice, soy agua, no puedo vivir sin agua. Y luego dice, mi agua, el agua que yo produzco sale por el sudor, sale por mi orina, sale por mi menstruación. Soy todo eso. Yo me junto al universo cada vez que sale algo de mi cuerpo y me junto al universo cuando cada vez algo entra a mi cuerpo. ¿Qué es esto? Somos tan soberbios que no nos damos cuenta que todo lo que nos rodea nos necesitamos. No vamos a vivir del plástico, pero sí vamos a vivir de todo esto, dependemos de la naturaleza. Somos una especie más, no la mejor, no la única, somos una especie más, y además de esto que estamos viendo lastimosamente en Guatemala, los volcanes están explotando, y además o sea, cada vez que nos pasa un desastre, entre comillas, desastre natural, deberíamos tener esa humildad de darnos cuenta de que somos seres vulnerables frente a la naturaleza. Cada vez que muera un ser humano por una espina en la garganta, deberíamos darnos cuenta que somos seres vulnerables y que requerimos comunidades. Comunidades entre humanos y comunidades con otras especies. Esto también, el libro de Cormac tiene unos recuadros muy lindos, y en los recuadros hay saberes de los pueblos indígenas y de los pueblos afros también, de los pueblos tucanos, de los sarayacus, y hay cositas. Y una de las cosas que Cormac insiste es que de quienes debemos aprender el gran derecho es de los pueblos indígenas. Después, si tenemos un poco de tiempo, vamos a ver un trocito de un video de la Patricia Wallinga. Esto es hecho por un señor que se llama San Juan Cristóbal Pachacuti. Se dice que es del año 1621. Si ustedes visitan en el Cusco, esto además está hecho en fibra de oro. Aquí ustedes pueden ver la cosmogonía indígena inca, y ustedes pueden ver el lugar donde están los seres humanos. Estamos aquí. Aquí realmente no hay un centro, no hay necesariamente una jerarquía. Esto es el universo. Aquí está el sol, la luna, las estrellas,
está aquí cuestiones de ubicación de las estrellas, el universo como una chacana. Aquí está la nube, aquí está la lluvia, aquí está una laguna, el arco iris, las montañas, ríos, aquí están seres de la naturaleza, aquí está el hombre y la mujer, los bosques, y aquí está el sembrío, la tierra sembrada. ¿El qué? El rayo, sí. Entonces el río está por aquí. Sí, es un rayo. Y la forma de esto, coincidencialmente, es la forma de una casa, como lo conocemos ahora. Aquí está todo en la lógica del derecho salvaje, está aparentemente desordenado, no tiene una jerarquía particular. Si ustedes quieren, le dan la vuelta a esto. Y la idea es que el ser humano forma parte de una casa común, donde todos son importantes. Las bacterias, los virus, el cáncer, si quieren, las enfermedades, todo esto es importante. Las bacterias, los huesos, las galaxias. Cormac, esto es súper importante porque tiene que ver con la validez del derecho. Cormac reconoce tres grandes fuentes de los derechos. El uno, a él le llama The Great Jurisprudence, que es, yo le estoy llamando el gran derecho, el gran saber normativo. Y ese gran derecho tiene que ver con los principios que gobiernan el mundo. Aquí ya hay una cosa que si no estamos con otra conciencia, ustedes van a necesitar algunas sustancias para alterar su forma de ver el mundo. Esto con marihuana se puede entender muy bien, es que no tienen conciencia ecológica. El gran derecho tiene principios que gobiernan el mundo. Para saber esos principios que gobiernan el mundo, tenemos que salirnos del derecho humano y tenemos que volcarnos a las ciencias naturales. Yo pongo tres que Cormac los destaca, pueden ser muchísimos más. Un principio es la diversidad. Todo lo que suene monotonía, todo lo que suene uniformidad, todo lo que suene plano, todo lo que suene perfección estética como lo conocemos ahora, está en contra del principio de la gran jurisprudencia. El otro es la autopoiesis. Esto quiere decir que cada sistema y cada ser es un sistema en sí mismo, tiene la capacidad de autogenerarse y autorreproducirse. Esa es la famosa teoría Gaia de Lovelock, y que lo hizo con la atmósfera, esa idea de que la atmósfera del planeta Tierra se autorregula y se autocontrola. ¿Por qué existe un promedio de temperatura que permite la vida? Es porque la Tierra se autorreguló y se autogeneró. Es decir, la Tierra es un ser vivo. La ciencia dice lo que los indígenas sabían desde hace muchísimo tiempo, que la Pachamama es un ser vivo y que los seres humanos, digamos, le hemos puesto además en el peor de los lugares, que es de seres abióticos, que es seres sin vida. La autopoiesis es importante y esto se va a derivar en el derecho a la autodeterminación de cada uno de los seres y al rol que tiene que ocupar cada ser en el mundo. Y el otro es que todos estos seres diversos que se autorregulan se viven en comunidad y necesitan de esa diversidad. Estamos interconectados. Somos polvo de estrella. Implicaciones de este gran derecho. El primero, esto ya sería una locura, esto es una herejía jurídica para cualquier persona que sale de la universidad. La fuente del derecho no es del legislador, la fuente del derecho no es del Estado, la fuente del derecho y la última voz no tiene la Corte Constitucional. La fuente del derecho no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o no es la única, sino que el universo es la fuente de derecho. ¿Cuál es el legislador? El legislador es todo y cada una de sus partes. La otra consecuencia es que la validez del derecho, recuerden, el concepto de validez es tremendamente importante en la teoría de Kelsen, en la teoría de Hart, las normas de reconocimiento,
Y ustedes van a ver que en Ferrajoli, por ejemplo, la idea de la validez formal, la validez material, tiene que ver siempre, en el derecho humano, tiene que ver siempre con las formas de producción del derecho. Las preguntas que decía que Ferrajoli se tiene que hacer para saber la validez es quién lo hace, cómo lo hace y qué regula. El quién lo hace y cómo lo hace tiene que ver con la validez formal. Es del legislador y lo dice la Constitución, es porque es en Ferrajoli, la misma cosa. Y el cómo tiene que ver con que esté de acuerdo con los derechos que están en la Constitución. Los dos primeros hacen el control de constitucionalidad abstracto y el tercero hace el control de constitucionalidad concreto, que es las violaciones de derechos. Eso aprendimos en la universidad, en el posgrado, eso aprenden en el pregrado, y ahora Cormac nos dice, si ustedes quieren salirse de ese derecho civilizado, la concordancia no es con la Constitución, sino que la concordancia es con el universo, con las leyes universales, con los principios universales. En este sentido, por ejemplo, una licitación que mira a la Amazonía, al Yasuní, como un lugar donde se saca petróleo y eso significa 19.000 millones de dólares, no está de acuerdo con el universo porque va a romper la armonía de ese lugar, va a contaminar el río, va a tener que talar para hacer la base, va a tener que sacar la sangre de la tierra, alguno de esos, no solo sale petróleo, sino salen 1000 cosas, un montón de gases y muchos de esos mortíferos. Todo eso sería, por ejemplo, derecho inválido porque no está acorde con la naturaleza. La otra consecuencia es que se imponen límites al derecho humano. El derecho humano será válido en tanto en cuanto esté conforme con la naturaleza y por lo tanto la discrecionalidad, la racionalidad humana para hacer leyes va a tener que estar profundamente limitada. Si es que el ser humano, por ejemplo, al hacer una represa, lo que hace es alterar la vida fatal de un río, esto va a ser prohibido por estas. Y la otra, en forma de vida y gobernanza, es que la consecuencia es que tiene que haber una democracia no representativa, sino cósmica, que la idea es todos los elementos, todos los sistemas que están en la naturaleza participan y todos tienen que cumplir su rol y su espacio en el mundo. La pirámide de Kelsen le invertimos. La gran jurisprudencia está aquí, que es las leyes del universo, lo que gobierna una estrella, lo que gobierna el planeta Tierra, lo que gobierna el Sol. La jurisprudencia de la Tierra es del segundo nivel. La Tierra sin duda está acorde con la galaxia, con el sistema solar, y el sistema solar está de acuerdo con el resto del universo. Entonces tenemos el gran derecho, universo, la Tierra y el ser humano, que es una especie. Aquí podríamos hacer, digamos, podríamos poner el reino animal por sobre el derecho humano, o la naturaleza si quieren, pero esta sería la lógica de la validez. Si el derecho humano viola la jurisprudencia de la Tierra, que lo está violando por el calentamiento global, por ejemplo, por su forma de producción, sería inválido. Y si es que algo que está pasando en la Tierra no respeta el derecho del universo, digamos, sería inválido. ¿Qué derechos? Estos derechos ustedes lo encuentran en la Declaración Universal de la Madre Tierra que se expidió en Cochabamba en el año 2010 y que se está luchando para que esto sea reconocido como una declaración universal, igual que la del año 48 de los humanos. Y básicamente tiene estos derechos, más o menos. Una consecuencia que no está aquí es que los derechos de la naturaleza, lo más importante de los derechos de la naturaleza para el ser humano son las responsabilidades que emanan para nosotros. Toda la vida, desde el año 48, hemos pensado en los derechos de los humanos como especie privilegiada. Ahora tenemos que pensar en el ser humano como con responsabilidades y obligaciones particulares. Derechos, el derecho a ser, a una identidad. Eres humano, eres rata, eres gusano, eres planta, eres mar, eres tierra, eres sol. El otro es súper importante, el respeto, que es una obligación negativa en los derechos humanos. La idea es dejar que los otros sean. Let it be. El otro derecho es formar parte de las comunidades. Esto, por ejemplo, el derecho liberal y el neoliberalismo que nos dice el individualismo más importante, la libertad de pensamiento, de conciencia, tú.
decide tu forma de vida, tú, haz tu compañía, tú, ¿no? Aquí la idea es dejar la individualidad y sentir que somos parte de la comunidad humana y la comunidad humana vive con otras especies. Cumplir el rol, esto es súper importante. Y esto tiene que ver con la autodeterminación. Y el otro, sin duda, es el reconocimiento del otro. Ejemplos. El Cormac, como africano que es, tiene además como está tan cerca de parques de estos donde son de miles de hectáreas, donde hay estas relaciones más o menos al aire libre, pone la relación de la cebra y león, la idea de la muerte del humano y el ser del león. Fíjense, matar a otro ser puede ser, si es que es para alimentar, eso significa que yo necesito sobrevivir y a veces yo necesito ser comido por un león. Digamos, está dentro de la lógica del derecho de la naturaleza. El deporte ya es un poco cuestionable. La idea de matar a otro por cazar es absolutamente fuera de la lógica del sistema y es impedir que el otro cumpla su rol por una cuestión. El poder es otra. Tener el zoológico, tener las hectáreas con biodiversidad para mí, yo qué sé. El tener tierra en el sistema civilizado es parte de un ejercicio de poder. Estas dos estarían fuera de la lógica del derecho de la naturaleza. Encerrar a otro ser. Cormac hace, en 2 ocasiones en el libro, hace relación a la función de la cárcel. Estoy con el tiempo que se me va. Encerrar a otro ser, el zoológico sería prohibido porque impides que un pájaro que puede volar y conseguir alimento por sí mismo, le tienes que dar alimento, estás impidiendo que cumpla su rol. La cárcel, para el ser humano, es igual, es una cosa un espacio donde se impide que la gente se autodetermine. La represa es el ejemplo burdo de un río que se muere y de un río que solo sirve para hacer energía eléctrica para que nosotros tengamos 1000 aparatos prendidos. El laboratorio es otro espacio que no es natural. Lo mismo pasa con la tierra, puede haber varias concepciones, algunas de esas son adecuadas con el gran derecho. Voy cerrando. Los objetivos del derecho sería esto. Fíjense, no son los objetivos del capitalismo o de la forma de desarrollo, la forma de producción que tenemos en el mundo civilizado. Beneficiar a las comunidades, no el interés privado de una empresa, no el interés privado de los inversionistas. Fortalecer la red de la vida, no debilitar, que es la bronca que estamos teniendo aquí en Ecuador con los transgénicos. Restaurar lo salvaje. Esto significa dejar de pavimentar, dejar de construir parqueaderos, yo qué sé, orientar al bienestar de la tierra. Los últimos capítulos del Cormac básicamente se centran a 2 cosas. La una es a encontrar la jurisprudencia de la tierra, y es el viaje a lo salvaje. De hecho, Cormac cuenta que antes de escribir su libro, él intentó hacer un viaje a lo salvaje que básicamente era bajarse del auto, meterse en un parque natural, que si ustedes van civilizados al parque natural les van a decir, no se bajen del auto porque les puede comer, y les cuentan anécdotas de gente que se bajó a orinar y que fue comida por el tigre. Lo que hace Cormac con ese miedo de civilizado es bajarse con unos guías naturistas, se baja del auto y se queda una semana en el Parque Nacional. Es algo parecido al libro este de los pasos perdidos de Carpentier. Mientras más te vas metiendo a lo salvaje, más pierdes miedo a lo natural y más te estorba lo civilizado, el reloj, el teléfono celular, el viaje a lo salvaje. Yo recomiendo un texto y una película. Este es el señor Chris McCandle. Este fue, digamos, un poco exagerado. Este señor, la idea fue de él, no sé si no vamos a alcanzar a ver el tráiler. Ustedes van a ver que este señor, en el libro y en la película, el libro se llama Into the Wild, del director John Krakauer. Ustedes van a ver que comienza rompiendo las tarjetas de crédito, rompe toda su identidad, le tira el carro a una quebrada y coge su mochila y comienza a hacer un viaje hacia Alaska. Y llega a vivir solo en Alaska. Y pasa el invierno, tenía que vivir un año ahí solo, sin nada más que él con la naturaleza.
y entra a lo salvaje. Y esta es una de las fotos. En lo salvaje es difícil vivir. Él se confundió, no se sabe exactamente por qué murió. Una de las hipótesis es que comió una planta que no debía, que era venenosa, y se confundió con otra que era alimento. El último mensaje que él deja es la mejor forma de vivir lo salvaje es en comunidad. Muchos mensajes que uno puede decir, pero la idea es que la soledad tampoco le fue bien a él, digamos, encontró lo salvaje, pero solo. La idea es el encuentro a lo salvaje tiene que ser también un encuentro comunitario. Algunas lecciones de los viajes a la salvaje. Si ustedes van a lo salvaje, que es irse al río, irse a la frontera, irse a las Galápagos, hay unas historias interesantes de gente que fue a las Galápagos a vivir ahí. Cuando ustedes solo van un día a la montaña, hay algunas cositas que ustedes pueden aprender si lo hacen. Las enseñanzas de Cormac son las siguientes: ser humildes. La otra es ir a lugares salvajes cada vez que puedan. Salir del cemento, salir del plástico. Esto es corazonar del Patricio Guerrero. Escuchar, intuir, emoción, observar, aprender cómo funciona el universo, ser ecológicamente letrado. Otra, con esta acabo. La conciencia salvaje esta es una frase que también está en el texto. Puede sonar ridículo si tienen otras conciencias, pero es pensar como una montaña, o como el mar si quieren, o como el sol, o como la luna, o como la selva viva. Respirar como un árbol, que es tener conciencia del aire que te entra, tener paciencia, moverse como un río. Yo solo quiero 2 láminas más. Algunas pistas. El libro de Cormac es una pista. Cormac cuenta en su postfacio que él escribió el libro y que nunca se imaginó que le iba a conectar con una red en todo el mundo de ecologistas. Le llamaron de Florida, donde está ecologistas radicales, se fue a California, se fue a Inglaterra, se fue a Australia. Y todo el tiempo, digamos, él dice, el libro que lo escribí en la soledad me hizo llenar de una comunidad de gente que está pensando lo mismo que yo no me imaginaba que existía. Y hay movimientos sociales emergentes, solo hay que darnos cuenta: Acción Ecológica, los Días Unidos, las mujeres amazónicas que están en nuestro alrededor, los tribunales éticos de la naturaleza, esta organización que nos está patrocinando este webinar. Ustedes pueden entrar ahí y ver una cantidad de testimonios de actividades que hay. La Constitución de Montecristi, la Declaración de la Madre Tierra de Cochabamba, los árboles, los bosques, la selva, el río Atrato, que ya fue justiciabilizado de una manera además súper interesante. Es un ente vivo que está ahí, y que si proteges al ente, proteges el derecho a la salud, a los animales, a la pesca, a la biodiversidad, al ambiente sano, no sé qué, protege el río. El río Whanganui, también en Nueva Zelanda, ya ha sido tutelado. El río Ganges también ha sido tutelado. El Vilcabamba, nuestro río de Loja. Y esto nos abre, digamos, una cantidad de posibilidades y de esperanzas. Hay el Día de la Madre Tierra, este webinar que habrá gente que está viendo. Aquí hay una, que no lo vamos a ver ahora, pero por el que estamos realmente con tiempo, a menos que quieran verlo, las personas que están ahí, hasta el minuto 5, el testimonio de una de las mujeres amazónicas que estuvo hace no mucho en la Plaza Grande pidiendo moratoria, no explotación de petróleo. Esta es gente que vive el mundo salvaje. Solo si es que quisieran ver 6 minutos de un testimonio, lo paso, y si no, pasamos a las preguntas. ¿Cómo está la gente por ahí? Tenemos 5 personas con preguntas. Creo que deberíamos empezar con preguntas. Puedo mandar el link a tu... Ya, perfecto. Y la presentación también creo que puedes mandar. Ok, entonces estamos ahí. Buenas. Entonces, gracias a todos. Si tienen preguntas, manda su nombre en el chat. Vamos a empezar con Hugo. El Hugo, capaz que más que preguntar, debería enseñarnos cosas. Buenos días, muchas gracias. Felicitaciones, Ramiro, excelente. Yo tengo una consulta para ti. Me gustaría conocer tu opinión
acerca del futuro de los derechos de la naturaleza en nuestro país. Como tú conoces, hay quienes consideran que este tema es simbólico más que práctico, más que real, y yo siento que 10 años después todavía no, que es un corto tiempo, hay que señalar, Sí, sí. todavía no, como que no aterriza el tema, ¿no? Eh, Incluso se lo ve en términos frívolos, lo cual es un poquito molestoso. Pero, por otro lado, los casos que tú has mencionado, comenzando por el río Vilcabamba, el río Ganges, el río Atrato, pues están demostrando que hay perspectivas jurídicas, incluso procesales muy concretas, ¿no? Así es que quisiera conocer cuál es tu opinión. ¿Cómo le ves tú a este tema 10 años más adelante en el tiempo, 10 o 20 años después? Ok. Gracias, Hugo. A ver, el siguiente es Mauricio. Hola, Mauricio. Bueno, gracias por este seminario tan valioso e interesante. Lo he disfrutado mucho. Gracias a Ana por organizar esto de aquí. Eh, Tengo una pregunta, ya que mencionaron el tema del río Atrato en Colombia, del río Ganges en India, de esta nueva ley por los derechos de este río en Nueva Zelanda. ¿Cuál es la diferencia jurídica entre asignar derechos a la madre tierra en general y otorgar derechos a un río en particular o a un ecosistema específicamente o a un animal en concreto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o las consecuencias prácticas o teóricas de reconocer estos derechos a diferentes niveles de abstracción? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta muy concreta es, bueno, una vez que queremos nosotros tratar de implementar este derecho salvaje y hay una transición entre cómo interactúa el derecho salvaje con el derecho humano, ¿no? ¿Cómo consideramos los derechos de la madre tierra al momento de ponderar los efectos de nuestras acciones hacia ella, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy pensando que hay dos formas de considerar los derechos de la madre tierra. Por ejemplo, podríamos pensar que las acciones de los humanos deben ser medidas en términos de la densidad poblacional, qué efecto va a tener una acción humana en la densidad poblacional de una especie en particular. Pero puede haber otra métrica, como la biodiversidad. ¿Qué impacto va a tener una acción humana en la biodiversidad de un determinado ecosistema, ¿no? Y muchas veces estas dos métricas diferentes podrían llevarnos a resultados distintos, ¿no? Lo cual nos lleva a una pregunta muy compleja de cómo arbitramos o cómo resolvemos conflictos entre diferentes entidades dentro de la propia naturaleza. Muchas Bueno, gracias. muchas Para gracias. esa información, Ramiro está anotando todas sus preguntas primero y luego responder a las preguntas, solo para que sepan. Sí, estoy anotando. A ver, Teresa. Hola, Teresa. ¿Teresa? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Acá alguien tiene preguntas después? ¿O comentarios? Creo que no te Tú, escuchamos. tú tienes experiencia de Wild Law. ¿Quieres contar algo? ¿Quieres contar algo después? Sí, dale. Es que tú eres... No te escucho. ¿Podrías mandar tu pregunta en el chat? Sí. 2 minutos. Ya. A ver. Entonces, ¿la perdimos a Teresa? Y parece que no hay sonido. O sea, no... Entonces, esperemos un rato. Tiene el Vamos a micrófono, la cuarta, entonces. tiene el micrófono apagado. A ver. Vamos. Unmute. ¿Aló? Parece que no hay... No hay retorno. Ah, ah. Teresa, ¿podrías mandar tu pregunta en el chat? Porque no te escuchamos. Teresa.
Las sanciones. Su pregunta es, ¿en esta lógica caben las sanciones? ¿Cuáles? Las sanciones. Sí, las sanciones. Ya. En esa lógica caben las sanciones. ¿Cuáles? Ya. Esa es su pregunta. Después tenemos Fidel. Fidel. Hola, Ramiro. Hola. Por el seminario. Una pregunta. La idea de tipificar internacionalmente el ecocidio, las violaciones, si quieres, nativas de los derechos de la naturaleza, ¿es una manera de salvajear el derecho o tal vez el cambio en el derecho al que llama, si quieres, el derecho salvaje implica de cierta manera tal vez de prescindir de las formas del derecho que ya tenemos como el derecho penal? Un abrazo. Ya. Gracias. Y la última persona es Pablo. Hola, Pablo. Hola. Buenos días, Ramiro. Hola, Hanna. Hola con todos y todas. Hola, Pablo. El webinar anterior me quedé con una pregunta en el tintero y creo que entre el anterior y hoy se respondió muy importante. Sin embargo, quisiera como, tomando en cuenta esta perspectiva del wild law, ¿no? Cómo buscar que los derechos de la naturaleza se protejan jurídicamente, teniendo este trasfondo verdadero de proteger en realidad la naturaleza, porque creo que es claro y evidente que si lo vemos desde una perspectiva, tal vez la sentencia del río Vilcabamba o lo que buscaban, digamos, los propietarios de ese inmueble, se utilizó tal vez la herramienta que nos daba los derechos de la naturaleza, más sin embargo creo que era más una protección a la misma lógica de la que estamos acostumbrados a vivir y no a un wild law, sino una lógica de la propiedad privada. Y esto contrarrestando, digamos, con lo que sí tal vez está buscando proteger una naturaleza, como lo que es el río Trato o lo que pasó en cualquiera de los otros casos, ¿no? Es decir, cómo esta perspectiva, este derecho salvaje, si bien busca, ¿no es cierto? Estamos buscando nuevos espacios a través de todo lo que hemos dicho, y me parece que una de las preguntas que se me había quedado la semana anterior y le decía a Hanna, espero al jueves a ver si se puede resolver, es que definitivamente haber dado derechos de naturaleza cambió el debate totalmente. Es decir, tal vez por eso existe Global Alliance Rights of Nature, o estamos haciendo este webinar, o podemos escribir sobre esto a pesar de que esa evolución en 10 años no ha sido la adecuada, pero sin embargo abrimos definitivamente mundialmente una posibilidad de que muchos y muchas hablemos sobre esto, ¿no? Entonces creo que, bueno, son dos cosas, dos preguntas o dos puntualizaciones, pero gracias por el webinar. Excelente. Muchas gracias, Pablo. Ya. Ramiro, ¿puedes empezar? Ok, muchísimas gracias. Después tenemos un testimonio aquí en la clase de una persona que ha vivido el derecho salvaje y el derecho civilizado. Y que ahora estamos empujando en la clase para que vuelva al salvaje, porque está muy civilizado. Comienzo con el Hugo. Hugo es posiblemente una de las personas que más conoce sobre la jurisprudencia de derechos de naturaleza y de medio ambiente aquí en Ecuador. Y Hugo nos está debiendo un libro. Hugo también estuvo viviendo algún tiempo en Galápagos, así que seguramente Hugo puede hablar muchas más cosas más profundas de lo que yo estoy haciendo. Y ahí entiendo la pregunta, Hugo, tuya es importante, porque yo creo que Ecuador, el país que reconoce por primera vez constitucionalmente los derechos de naturaleza, creo que hemos tenido un déficit en jurisprudencia relacionada con la naturaleza, que ha dado lugar a que muchos comentaristas digan
oigan, todos los casos que ustedes han resuelto por derechos de naturaleza podrían haberlo resuelto por el medio ambiente sano, que casi todos tienen que ver con fallas de procedimiento y de informes de impacto ambiental o incumplimiento de informes de impacto ambiental y no sé qué. La explicación para mí es simple, porque la cultura jurídica, la universidad sigue creando personas con estructuras de derecho humano civilizado y de derecho civil. Y creo que si ustedes miran, por ejemplo, la literatura de las facultades de jurisprudencia, los constitucionalistas ecuatorianos son parte de una élite y además todos han creído que es, o la mayoría han creído que es una novelería la cuestión de los derechos de naturaleza. Entonces yo creo que en Ecuador los juristas en particular no nos hemos tomado en serio el contenido, el desarrollar de forma más profunda y con otro paradigma los derechos de naturaleza. Pero es un problema de los juristas, porque yo siento que, por ejemplo, los ecologistas, en cambio, y el movimiento indígena en particular, me parece que ellos sí están reivindicando los derechos de la naturaleza con instituciones como, por ejemplo, la selva viva y cosas de estas, o la cuestión de no explotación del petróleo. En el fondo, los discursos de ellos son profundamente derechos de la naturaleza, que tiene que ver con esta lógica del oprimido, de que el derecho más importante está en las prácticas que en los conceptos abstractos que hacemos los juristas. Entonces, a mí me parece que, ¿qué va a pasar en 10 años? La pregunta es, a mí me parece que va a ser difícil que si es que hay otra constituyente, como muchos quieren, salga los derechos de la naturaleza. No es imposible, pero creo que es difícil, porque esto es una reivindicación que ha sido muy profunda de los movimientos, los movimientos alternos a desarrollos, y creo que hemos de dar pelea. Por otro lado, a mí me parece que en 10 años el potencial a nivel internacional es enorme. El hecho de que Cormac, por ejemplo, comience con su prefacio de la segunda edición y acabe como una de las esperanzas de que en el derecho se haya reconocido en un país los derechos de la naturaleza, es como un símbolo muy grande. Es como cuando en el siglo XVIII se reconoció la ciudadanía de los individuos. Era un invento impresionante. Comenzó en Francia, se riega a Estados Unidos y de pronto en menos de 50 años tienes todos los países del mundo con derechos de ciudadanía. Algo parecido ha pasado con el movimiento de las mujeres y algo parecido creo que va a pasar con estos derechos de naturaleza. Me parece que es parte de una evolución y los fracasos que hemos tenido jurisprudenciales creo que simplemente son primeros pasos y creo que vamos hacia más. De hecho, en la última sentencia que salió la semana pasada sobre Río Blanco, el argumento central de la demanda era la falta de consulta previa. Sin embargo, en uno de los considerandos está un reconocimiento a los derechos de la naturaleza, a la biodiversidad. Así que creo que es importante. A pesar de que no fue lo central del debate, está ya apareciendo como argumentos contextuales importantes. Sobre la pregunta del Mauricio, a mí me parece que hay que aprender del derecho humano para resolver los conflictos. Conflictos entre especies va a existir. Yo solo recuerdo, por ejemplo, en la rebelión de la granja, hay un debate importante ahí si es que la rata es o no parte de la granja. Y cuando deliberan los animales deciden que sí. Lo mismo pasa en el libro del portero de Reinaldo Arenas, cuando hay una asamblea, deciden si es que las palomas son o no parte del edificio y por tanto tienen que estar en la asamblea de los animales domésticos. Yo creo que lo que quiero decir con estas metáforas es que efectivamente va a haber pugnas entre especies, particularmente por las distorsiones que hemos ocasionado los seres humanos. Salir, por ejemplo, del mundo civilizado al mundo salvaje va a implicar muchas tensiones. Y una de esas tensiones tiene que ver con lo que decíamos en el otro webinar de que el ser humano es el que está causando todos los problemas del cambio climático, por su forma de alimentación, por la sobrepoblación y por su forma energética de resolver los problemas. Entonces, hay técnicas que los humanos hemos inventado, como es el de la ponderación. Hay principios que nos ayudan a la interpretación, como por ejemplo el principio pro naturaleza, el principio de precaución, el principio, por ejemplo, que está en la Constitución ecuatoriana, que es lo comunitario por sobre lo individual. Entonces yo creo que hay que ver caso por caso y me parece que los conflictos van a existir y creo que los conflictos se van a resolver
conociendo las circunstancias del caso, con la lógica, me parece, de la ponderación. Cómo afectar lo menos posible los derechos de una comunidad y cómo maximizar al máximo el sacrificio de esos derechos que se restringen por los derechos que se están satisfaciendo. La pregunta de la Teresa es, a mí me parece que la respuesta, ¿cuáles son las sanciones cuando se viola el derecho de la gran jurisprudencia? Y esto está ligado a la pregunta del Fidel también. A mí me parece que sin duda alguna tiene que ser, la sanción tiene que ser algo parecido a la restauración, a la justicia restaurativa y a la reparación. No puede haber una sanción tipo cárcel o tipo encierro o tipo restricción del rol de vida para satisfacer la de los otros. Hay que potenciar el rol que cada especie tiene en el universo, en la Tierra, y la forma de sancionar, en el caso del humano, que es el principal responsable, es restaurando los ciclos vitales. La pregunta sería más complicada si es que desde lo humano miramos qué sanción imponer cuando las especies pugnan entre sí. Pero ahí creo que la respuesta la daría el mismo Cormac. Miren la gran jurisprudencia y ustedes van a ver que las especies, digamos, entre sí resuelven los conflictos que lo han venido resolviendo milenariamente en cuanto al uso de espacio, en cuanto al uso de los recursos. La migración, por ejemplo, es una forma, no diría de sanción, pero una forma de consecuencia de necesidad de buscar alimento en lugares donde ya se agotaron o donde son más limitados. Entonces me parece que la naturaleza en los ciclos vitales tiene forma de resolver. El problema está con los seres humanos que somos los que hemos provocado los abusos. En relación al Fidel, aquí hay una conversación pendiente. Fidel está haciendo una tesis de doctorado sobre el ecocidio. Yo tengo un problema ahí de convicciones personales. Yo desde hace 30 años soy abolicionista penal, no creo en la cárcel y me parece que la cárcel en general es una solución, el derecho penal en particular y la cárcel en general como solución del derecho penal, me parece que no es adecuado. El ecocidio, y digamos aquí en Ecuador con el femicidio y el feminicidio, creo que aquí se ha demostrado el efecto simbólico del derecho penal de forma interesante, que es básicamente llamar la atención sobre un problema general y ponerle el nombre de un delito que es considerado en el derecho humano la peor forma de cometer un acto humano que es sancionable. Tiene efectos importantes. Y acá, por ejemplo, hemos cuestionado lo patriarcal, la violencia contra la mujer, cada vez que hay un femicidio, sirve. El efecto simbólico creo que es importante, pero el efecto real, a mí me parece que, por ejemplo, si se establece el ecocidio como un delito internacional, va a llamar la atención de la gente en un problema, sin duda, y vamos a tener teoría, doctrina, libros, jurisprudencia, y eso es importante. Pero de ahí la solución, romper el equilibrio de lo que significa la vida del que provocó eso en lugar de que restaure. Salvo, Fidel, yo estaría de acuerdo con el ecocidio, salvo que desde la teoría del derecho salvaje, la solución no sea la cárcel, sino que la solución sea la restauración. Si es que ese delito, ecocidio, deba hacia una forma distinta de sanción que no sea la cárcel, yo estaría de acuerdo con tu teoría o con lo que estás investigando. Sobre la pregunta del Pablo sobre cómo buscar la protección, a mí me parece que la mejor, en los mismos derechos, la principal forma de proteger es respetando. Let it be, dejar que los sistemas sean, dejar que la vida sea. El problema que tenemos los humanos es que en el sistema de desarrollo hegemónico que tenemos hay mucha plata alrededor. Entonces, claro, uno dice, el Yasuní, los pueblos en aislamiento que viven como seres realmente salvajes en el sentido de Cormac, o las mujeres que están reclamando, digamos, más selva viva. Ahí cuando pones el argumento inversión extranjera, miles de millones de dólares, miles de empresas que están favoreciendo eso, la idea de desarrollo, vamos a tener ciudades del milenio, no sé qué, es un discurso tan fuerte que la parte conservacionista se torna secundaria, pero sin duda la mejor forma de proteger es dejar hacer, respetar. Yo también coincido contigo que la lógica de la propiedad privada ha primado en los casos que se han justiciabilizado así. No es la lógica adecuada, pero creo que a nosotros juristas
y a ti que tienes particular también vocación y de hecho hiciste tu tesis de maestría sobre derecho de naturaleza, creo que a nosotros tenemos la responsabilidad de difundir otro derecho, otras fuentes, otras formas de validez y por lo tanto otro mundo posible. Yo quisiera para acabar el dar la palabra, capaz que si puede venir Viviana acá. Viviana es una persona que tiene ascendencia awa, nació en la zona de la frontera, en plena selva, no sé si es del Putumayo, del Chocó, amazónica, y durante casi 18 años vivió un mundo, digamos, salvaje, y después por la universidad le tocó irse a Pasto, después hizo un intercambio en Estados Unidos, y se ha civilizado, y acá está haciendo la maestría, y yo lo que quisiera es si es que ella nos puede contar, y con esto cerramos, si tiene sentido la teoría de Cormac en ese mundo salvaje y ese mundo civilizado, bajo la lógica de lo que la Viviana ha vivido como historia de vida, su relación con los ríos, con la naturaleza, con todo, con la Amazonía. Ahí está, Viviana va ahí. Buenos días, aquí todavía con nervios, no me dijo que preparara algo. Mejor espontáneo. No. Bueno, como le he dicho el profe Ramiro, sí, yo me crié, hago parte de la comunidad Incalagua. Esta es una comunidad binacional, se encuentra en la frontera Ecuador y Colombia. Entonces, por problemas por la migración, mis abuelos llegaron a Putumayo, que es una región selvática. Entonces sí, me identifiqué mucho con el libro de Coleman, veíamos las hormiguitas, pensábamos como río, o sea, no le teníamos miedo, ¿no? Entonces vivíamos toda esta conciencia, vivimos, pues. Luego, por otras circunstancias, tuvimos que salir del sector. Entonces, nunca, por eso a veces no estoy casi de acuerdo con esto de los derechos de la naturaleza, porque nosotros nunca lo vimos como derecho. O sea, nunca necesitamos de una carta que nos diga estos son los derechos, o esta constitución dice los derechos. O sea, fue una cuestión quizá innata en nosotros, desde que nacimos ya tuvimos esta relación con la montaña. De hecho, Incalagua significa gente de la montaña. Entonces, entre más estemos cerca de la montaña, cerca del río, ahí es donde existe nuestra relación y esta forma de ser. Y claro, cuando vivimos en este momento de río, hay un momento en que hay que salir, y también tuve la experiencia de Corman cuando también me voy a un intercambio, a un campamento de verano a Estados Unidos, a Missouri. Entonces cuando yo llego allá, claro, me imaginaba toda la ciudad gigante y esto, pero no, llego a un campamento y los animalitos, hay animales y yo sé que vine a hacer acá. O sea, yo tengo los animales en mi selva y están libres. Entonces allá todos estaban encerrados, desde jirafas, inclusive animales de acá, de la Amazonía, todos encerrados. Entonces sí fue un choque súper fuerte esto. Otra, la comida, nosotros la comida toda es medida, ¿no? Lo que puedes sacar y todo se comparte, o sea, no hay sobreabundancia. Cuando vas al campamento, eran enormes comidas que se botaban. Lamento interrumpir, ¿puedes sentarte más cerca del micrófono, por favor? Gracias. Sí, como para finalizar, digo que, bueno, en la cuestión de ya como derechos de la naturaleza, para mí, o sea, y para la comunidad nunca lo vimos como derecho, entonces fue algo natural, algo que ibas naciendo, innato, pero ya sacarlo a la vida esta civil, a la vida civil, no sé si al derecho ya de Occidente, no sé si yo creo que considero ahí ya es como una cuestión de voluntad política, ¿no? Entonces si vemos porque no todos entienden ni están identificados con esta conciencia salvaje, quizá. Entonces sería como desde lo nuestro, lo andino, también imponerles a ellos que piensen de esa manera, y eso es una cuestión complicada. Por eso vemos que en Ecuador con la... Pero nos impusieron el derecho civilizado. Sí, pero entonces no ahora lo estamos digamos, poniendo nosotros. No sé si sea imponer, porque al final están conviviendo los dos. Estamos buscando una bueno, entonces sería un pluralismo jurídico, una transmodernidad. Porque, claro, cuando ya analizamos las sentencias en cada caso, lo que hemos mencionado, el río Atrato, el río Vilcabamba, pero el río Atrato, claro,
se declara que el río Atrato tiene derechos. Pero también anteriormente el Consejo de Estado en Colombia dijo el río Bogotá también se protege con las mismas acciones públicas, solo que en el río Bogotá no dice tiene derechos, pero el río Atrato dice sí tiene derechos. Pero en última son las mismas cuestiones y acciones públicas que envía para restaurar el río, ambos ríos, tanto el río Bogotá como el río Atrato. Y claro, como ya lo he mencionado, también el río Vilcabamba se hace bajo otros parámetros, ¿no? Entonces sí ha sido un poquito complicado que entre la jurisprudencia, la ley, este derecho de afuera, a considerarlo como hacerlo de esta manera natural, la protección de estos ríos. Entonces, yo creo que sí, creo que ambos, tanto hablar de derechos de la naturaleza y nosotros desde acá de lo más innato, desde la comunidad, es el respeto, ¿no? Entonces, eso es lo que... Mismo. Sí, llegamos a lo mismo, solo como con diferentes vías, y en últimas, en los estados nuestros, lo que necesitamos es voluntad política. Quizá no exigirles que tengan esta, no sé si pues, esta conciencia salvaje de los que nacimos ahí, pero sí que tengan esa voluntad política para respetar este entorno natural. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron aquí presentes. Que tengan un buen día y ojalá sigamos difundiendo esta conciencia que al final es sirve para todo el mundo, no solo para los humanos, sino para los seres humanos. De esta relación con la naturaleza depende nuestra existencia. Muchísimas gracias a Hannah, también a las personas que nos ayudaron, a Franklin, a Cristian, y que saquemos provecho, ojalá. Muchas gracias, Ramiro. Gracias a todos por su participación en este webinar. Si desean participar en más webinars, tendremos un webinar cada 6 semanas por los próximos 9 meses. Los webinars serán en inglés, español y un webinar también en francés. Si están interesados, ingresen los enlaces en el chat para acceder al programa. Y también solicito su apoyo para compartir la serie de webinars en sus propios canales. Si tienen alguna pregunta adicional para Ramiro o una pregunta para mí, por favor envíenme un correo a esta dirección acá. Les enviaría también un formulario de evaluación para este webinar después, en un rato. Estaría muy agradecida si pudieran darme sus pensamientos, opiniones, ya que es información valiosa para nosotros en la Alianza Global y también por el orador. Muchísimas gracias. Gracias, Ramiro. Gracias. Chao. Chao.